El muro perdido en la jungla. ¿Qué tipo de tecnología se requirió para construir este muro megalítico en la jungla de Nueva Zelanda? Escucha esto y luego dime lo que piensas. El muro parece algo que esperarías ver de las profundidades del Amazonas, donde alguna vez estuvo una ciudad perdida, pero está en Nueva Zelanda, escondido dentro del bosque estatal de Kaimanawa. El misterioso muro parece ser evidencia de que Nueva Zelanda estuvo habitada por una civilización muy avanzada, presumiblemente hace decenas de miles de años. Esta misteriosa raza era capaz de mover piedras más grandes que la vida misma. Es difícil apreciar el tamaño del muro hasta que estás frente a él. Es enorme y parece estar enterrado en su mayor parte debajo del suelo del bosque. El muro de la jungla podría llegar a tener decenas de metros de profundidad, lo que significa que la parte inferior está enterrada dentro de la tierra misma. La estructura es más antigua que las primeras personas en Nueva Zelanda. Es anterior a los seres humanos que vivían en la isla. Pero, ¿cómo esto tiene sentido? Según los científicos modernos, los maoríes llegaron a Nueva Zelanda hace unos 800 años. Esta es la historia que cuentan también los propios maoríes. Si bien el muro, que claramente es una tremenda barricada de bloques de piedra apilados, tiene más de 2000 años, algunos han adivinado que podría tener el doble o el cuádruple e incluso el décimo de antigüedad. En los años 90, tras el descubrimiento del muro, se generó cierto drama entre el gobierno de Nueva Zelanda y las tribus nativas maoríes. Algunos expertos sugirieron que el muro fue creado por una cultura prepolinesia que llegó a Nueva Zelanda antes que los maoríes. Esto provocó un problema con los maoríes, que dicen que fueron los habitantes originales de Nueva Zelanda y que nadie vino antes que ellos. Este es un hecho muy importante para el pueblo maorí, que se considera la primera nación de Nueva Zelanda. También es un poco ofensivo decir que los maoríes no pudieron haber construido un muro como este en el pasado. Se han dado otras explicaciones para el misterioso muro. Algunos dicen que es simplemente una formación natural, pero no parece haber nada simple en ello. Parece que quienes lo construyeron podrían haber sido gigantes del tamaño de estas piedras. Otros han afirmado que tiene menos de 100 años, así que básicamente todo el mundo está en un lío con este asunto. En el año 1996, el investigador Barry Braceford de Christchurch inició una investigación con la ayuda de expertos de lugares tan lejanos como Estados Unidos. El equipo concluyó que no tenía ninguna duda de que las piedras habían sido cortadas a propósito. También determinaron que la antigua estructura está relacionada con otros megalitos encontrados en el Pacífico y en Sudamérica. En otras palabras, el muro es evidencia de una civilización que se extendió por todo el mundo. Fuera cual fuese esta civilización, eran muy avanzados, lo suficientemente avanzados como para que pudieran haber tenido una forma primitiva de electricidad. Es posible que pudieran fabricar vidrio y metal y tal vez máquinas de levitación para ayudar a levantar los bloques de piedra increíblemente pesados de sus muros. ¿De qué otra manera lo habrían hecho? Pero, ¿cuándo estuvieron presentes? El geólogo Philip Andrews hizo su propia evaluación del muro poco después de la investigación de 1996. Identificó que las rocas de ignimbrita volcánica tenían 330.000 años de antigüedad. Eso es un poco más que 2000 años. También concluyó que son completamente naturales y que las fracturas entre ellos son el resultado de un proceso de enfriamiento. Parece que en este punto la antigua muralla está atrapada entre la espada y la pared. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si es antigua, artificial, natural o evidencia de una civilización desconocida. Quiero leer sus opiniones al respecto en los comentarios. ¿Qué tiene de especial esta muralla increíblemente grande? Y ahora un breve descanso, pero primero quería agradecerle a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre tecnología antigua avanzada. El implante que no debería existir. Los científicos están desconcertados por una maravilla médica descubierta dentro de la pierna de una momia de hace 2600 años. Este implante no debería existir, no tiene sentido. La antigua momia vivió en una época en la que se suponía que este tipo de ciencia no existía. En 1971, un ataúd egipcio sellado fue transportado desde Egipto a California, donde fue aceptado por los científicos del Museo de Rosacruz. El ataúd contenía el cuerpo momificado de un hombre egipcio. En ese momento nadie sabía quién era la momia.
Es probable que tuviera un estatus algo alto, pero no lo suficientemente como para ser de la realeza. Tal vez fue un funcionario clave del gobierno, pero nadie podría decirlo con certeza. La momia se mantuvo en el museo y nadie le prestó mucha atención durante 20 años. Entonces llegó la bomba. 2 décadas después de que la momia llegara al museo, los científicos descubrieron un instrumento quirúrgico avanzado dentro de su rodilla izquierda. Dentro de la pierna de la momia había un clavo ortopédico de metal. Bien, tenía un clavo en la pierna. Seguramente un médico quirúrgico podría haber metido el trozo de metal de 23 centímetros allí, ¿cierto? No puede ser tan difícil, ¿verdad? Es así de difícil. El clavo ortopédico había sido instalado con propósitos biomecánicos tan fenomenales que me sorprende que los científicos no se desmayaran. Los expertos no pudieron distinguir el implante de un procedimiento moderno. No se equivoquen, esta cirugía avanzada no es algo que practicaran las sociedades antiguas. Los científicos han encontrado evidencia de ciertos procedimientos médicos antes, especialmente la trepanación, también conocida como la cirugía cerebral. Incluso he hablado de miembros protésicos y globos oculares en el canal, pero nada como esto. Este es un descubrimiento único. Las cirugías que requerían este tipo de precisión médica son inauditas en cualquier parte del mundo antiguo. ¿Cómo se insertó el clavo con tanta precisión? ¿Cómo lograron los antiguos egipcios realizar un procedimiento así sin causar dolor o trauma significativo al paciente? La trama se complica cuando uno comienza a investigar la historia de la momia. Cuando el museo adquirió originalmente el ataúd en la década de 1970, al principio ni siquiera sabían que había una momia adentro. Y luego, cuando investigaron el ataúd, se dieron cuenta de que la momia ni siquiera era el propietario original. El antiguo sarcófago pertenecía a un sacerdote llamado Usermontu, pero el cuerpo no pertenecía a ese sacerdote. El sacerdote había sido sacado de su propio ataúd poco después de su muerte y reemplazado por este cuerpo al azar. Nadie sabe el nombre del ladrón del ataúd. Un análisis del procedimiento de embalsamamiento reveló que el extraño era un hombre egipcio de clase alta que vivió entre los siglos XVI y XI antes de Cristo. Ahora quiero que adivines cómo era. Te daré una pista. No se parecía en nada a como te imaginas que era la gente del antiguo Egipto. Si adivinaste que medía 1.5 metros y tenía el cabello rojo, estás en lo cierto. Este hombre tenía mechones de cabello rojo intenso y ni siquiera superaba la estatura de 1.5 metros. En 1995, los científicos de la Universidad de Brigham Young de Utah realizaron exploraciones de rayos X de la momia y encontraron su broche de metal. El profesor principal, C. Wilfred Griggs, se negó a creer que el broche hubiera venido con la momia. Pensó que era una pieza de metal moderna que se usaba para volver a unir la pierna de la momia. Pero no, en efecto tiene 2600 años. Los científicos encontraron resina orgánica antigua en el broche de metal, que es similar al cemento óseo moderno, lo que demuestra que el broche provenía de un procedimiento antiguo. Esto definitivamente significa que al menos alguien en el mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que jamás creíamos posible. Tarro de cristal. Un secreto perdido en el tiempo está a punto de ser revelado. Escondido dentro de un tesoro descubierto en Escocia, una poción misteriosa espera ser descifrada. Los científicos están utilizando los avances modernos en tecnología para reconstruir la poción que alguna vez estuvo contenida en uno de los frascos más preciosos que jamás se hayan encontrado en un tesoro. Este es un nuevo descubrimiento, ya que el tesoro de Galloway se desenterró recién en 2014. Un hombre con un detector de metales estaba deambulando por un campo de Galloway, Escocia, cuando se encontró con un escondite perdido de asombrosas reliquias vikingas. Resultó ser el descubrimiento más rico de su tipo jamás encontrado en la región y en las regiones cercanas. Los tesoros fueron adquiridos por los Museos Nacionales de Escocia en 2017. ¿Cuánto crees que pagó el museo por el tesoro? Te lo aseguro, fueron $2.5 millones. No es un mal sueldo por mover un detector de metales por el campo. Desde el año 2017, los científicos han trabajado arduamente para analizar todos y cada uno de los objetos encontrados en el tesoro. Hay cruces de plata, hermosos prendedores con forma de pájaros, ollas de plata, textiles tejidos, brochas anglosajones, colgantes, relicarios de oro y la lista sigue y sigue. Una de las vasijas de plata resultó ser una reliquia persa. Las imágenes de rayos X revelaron extraños símbolos zoroastrianos y dibujos de leopardos y tigres.
Es probable que la vasija se hubiera fabricado alrededor del año 680, por lo que ya tenía 200 años cuando se enterró el tesoro. Puede que haya sido un botín de una incursión vikinga. El objeto más fabuloso de todos era un tarro de cristal de roca del Imperio Romano. Una inscripción en latín en la base del tarro dice: "El obispo Hugald me hizo hacerlo". El tarro fue elaborado a partir de un trozo de cristal y envuelto meticulosamente en un hilo de oro. El tarro es notable, pero no solo por su avanzada artesanía. Los científicos creen que el tarro podría contener elementos traza de la poción que contenía originalmente. El doctor Martin Goldberg de los Museos Nacionales de Escocia dice que el tarro podría haber contenido un líquido raro y exótico, tal vez un perfume, tal vez un ungüento. Podría haber sido un aceite de unción utilizado en ceremonias reales. Nadie sabrá qué tipo de poción había en el frasco hasta que los científicos puedan identificar los elementos químicos traza. Espero que lo logren pronto para que pueda contarles todo al respecto. Momias y queso. No se me ocurre una combinación más extraña para la hora del almuerzo que las momias y el queso, pero aquí voy de todos modos. En el árido desierto del noroeste de China, un lugar tan desolado que hasta los ratones escasean, se encuentra un tesoro de momias de 3.500 años de antigüedad, espolvoreadas con el queso más antiguo conocido del mundo. La historia de las momias de la cuenca del Tarim se vuelve más intrigante cuanto más avanza. Todo comenzó con un cazador aborigen en 1911. Estaba caminando por las dunas de arena del desierto de la cuenca de Tarim, cuando encontró un montón de postes de madera al azar que sobresalían del suelo. Era una escena sacada de Indiana Jones. Todos esos postes de madera que sobresalían en un paisaje por lo demás plano resultaban espeluznantes de ver. En 1934, ese mismo cazador guió al explorador sueco Folk Bergman hasta el lugar donde descubrió 12 enterramientos. Era evidente que había algo muy interesante escondido bajo la arena, pero el mundo exterior no parecía importarle. El cementerio fue olvidado y reclamado por el desierto. No fue hasta el año 2000 que los arqueólogos chinos de Xinjiang redescubrieron el cementerio. Entre el año 2002 y el 2005 encontraron 167 tumbas. Los artefactos desenterrados eran tan extraños como la ubicación. Los arqueólogos hallaron una cantidad asombrosa de reliquias talladas en forma de regiones privadas de hombres y mujeres. La cultura que enterró a sus muertos bajo este duro paisaje infernal de arena tenía una obsesión con la reproducción. Las momias son lo que más ha interesado a los científicos desde el descubrimiento de las tumbas. Los investigadores encontraron varias momias que datan de hace 3.600 años. Curiosamente, muchas de ellas estaban cubiertas por una extraña capa de material blanco. La sustancia desconocida inquietaba a los arqueólogos porque no podían averiguar qué era. No hasta ahora. Pruebas recientes han revelado que las ligeras salpicaduras eran trozos de productos lácteos fermentados. Ahora los científicos creen que es el queso más antiguo que se ha encontrado en cualquier parte del planeta. Y por primera vez, los científicos han analizado con éxito el ADN del queso antiguo. Yao Meifu de la Academia China de Ciencias dijo que las muestras de queso son una oportunidad única. Los científicos no han podido reconstruir por completo la historia de los productos lácteos fermentados. Ahora tienen una oportunidad. La gente ha estado comiendo queso durante miles de años, desde Europa del Este hasta China y África. Es extraño porque hacer queso requiere de mucha ciencia. La gente tenía que fermentar la leche para hacer sus quesos y sus yogures, lo que normalmente requería agricultura y cría de animales. Las pruebas de ADN sugieren que el queso de momia de la cuenca de Tarim era un tipo de queso kefir. Era tan apreciado que se espolvoreaba sobre los cuerpos de los fallecidos como un sabroso refrigerio en el más allá. La existencia de una elaboración de queso tan sofisticada en una civilización remota y polvorienta pone de relieve hasta dónde están dispuestos a llegar los humanos por conseguir algo tan delicioso incluso hace 4.000 años. El Stonehenge del Pacífico. El Stonehenge del Pacífico es un monumento antiguo verdaderamente impresionante. Es un antiguo trilito de 5 metros de altura, hecho de losas gigantes de piedra caliza coralina. Es una estructura que deja atónitos a los visitantes cuando la ven por primera vez. Por mucho que los científicos se esfuercen, no pueden averiguar cómo se hizo. No parece tan emocionante como Stonehenge, tal vez porque no hay tantas piedras, pero ten por seguro que este antiguo monumento es una proeza de ingeniería increíble.
Cada losa de piedra caliza coralina pesa más de 40.000 kilogramos. El monolito se encuentra en un claro boscoso, como un adorno de césped en el borde de la jungla. Lo llaman el Stonehenge del Pacífico, pero ese no es su nombre real. Las piedras verticales situadas en la isla de Niutoua, en Tonga, se conocen como Ha'amonga Maui. En español, el nombre significa la carga de Maui. Los lugareños cuentan una historia sobre cómo su dios Maui trajo las piedras él mismo y construyó el monumento con sus propias manos. Es un mito apasionante, pero del que los científicos no están muy seguros. Los arqueólogos creen que Ha'amonga Maui fue construida por un rey en el siglo XIII como puerta de entrada a su palacio real. Pero eso es solo una suposición, y los arqueólogos tienen muchas de ellas. También han sugerido que las piedras con forma de henge pueden haber sido utilizadas con fines astrológicos. Ojalá tuviera todas las respuestas correctas para compartir con ustedes. La triste verdad es que nadie puede decir cómo los antiguos habitantes de la isla tallaron las piedras, las movieron y luego las levantaron en posición vertical. Todo lo que puedo decir es que Ha'amonga Maui ha permanecido de pie durante 700 años como un testimonio increíble del ingenio humano. No obstante, podría ser más antiguo. Por lo que todos saben, podría ser tan antiguo como Stonehenge. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Tecnología antigua perdida que volvió a aparecer. Los minoicos eran una superpotencia marítima y sus barcos eran legendarios en todo el mundo antiguo. Sin embargo, sus secretos de construcción naval se perdieron en el tiempo, dejando atrás un misterio tentador que ha desconcertado a los académicos durante siglos. La tecnología minoica de hace 3.500 años era tan avanzada que no se volvió a ver en este planeta hasta la década de 1950. Los científicos han descrito la tecnología como un arte perdido, uno que no fue utilizado ni transferido a ninguna otra civilización. Pero, ¿por qué no? Los minoicos se dedicaban a la construcción naval. Esta civilización marinera utilizaba técnicas increíblemente sofisticadas para construir sus barcos. Lo más impresionante es que sus materiales eran 100% naturales. Los minoicos de la antigua Grecia no tenían acero, fibra de carbono ni ningún otro material moderno. Sin embargo, crearon cascos de barcos compuestos aptos para navegar, tan sofisticados que hacen que los cascos de los barcos modernos parezcan débiles en comparación con ellos. ¿Pero qué sucedió con sus barcos? Los minoicos construyeron barcos increíbles hasta el año 1500 a.C. Luego, el arte de la construcción naval se perdió. La gente no comenzó a construir barcos similares hasta hace 70 años. El secreto para construir un casco superior era un método combinado de clavijas cónicas, juntas fuertes y la aplicación de tela de lino con resina de pino. La tela y la resina creaban un polímero natural para sellar el casco con la eficacia del hormigón. De hecho, la tela minoica que utilizaban los constructores navales era similar al lino aero, utilizado en la construcción de los primeros aviones. Las propiedades de la tela minoica son similares a las de la fibra de vidrio e-glass moderna. En cuanto a por qué se perdió esta increíble tecnología, podría ser una cuestión política. Los minoicos dependían en gran medida de sus barcos para todo, desde el comercio hasta la seguridad nacional. Sus astilleros estaban estrictamente controlados por el Palacio Real. Por lo tanto, los reyes minoicos podrían haber controlado el secreto de la experta construcción naval. Probablemente lo mantuvieron en secreto de la misma manera que Estados Unidos intentó controlar los secretos para construir una bomba nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Como nota al margen, me gustaría mencionar que en la mitología griega, Ícaro fue creado en la isla de Creta, durante el reinado de la civilización minoica. Ícaro fue el que voló demasiado cerca del sol, después de que su padre el genio, Dédalo, le fabricara un par de alas. Dédalo fue el tipo que construyó el laberinto del Minotauro para el rey Minos. La tecnología extraterrestre secreta de los mayas. La antigua civilización maya ha sorprendido a los arqueólogos en todo momento. Durante décadas, los investigadores se han preguntado por el increíble uso de la tecnología por parte de esta antigua cultura. En concreto, han quedado maravillados por el conocimiento astronómico del que se jactaba esta cultura de alta inteligencia. Todo este asombro ha dado lugar a preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cómo llegaron los mayas a ser tan avanzados en su conocimiento del cosmos? Algunos piensan que las respuestas están en los dioses. Para responder a esta pregunta, tenemos que investigar a los propios dioses. El panteón maya estaba lleno de deidades, muchas deidades.
Tenían tantos dioses y diosas como los griegos, los mesopotámicos y los egipcios. Tenían una casa llena, pero había un dios al que se veneraba más que a los demás, y ese era Kukulcán, la serpiente emplumada. Los aztecas adoraban exactamente al mismo dios serpiente, solo que lo llamaban Quetzalcóatl. En la mitología maya era la serpiente que les daba su sabiduría. Ellos pudieron mirar las estrellas y diseñar sus calendarios altamente avanzados gracias a lo que la serpiente les enseñó. Llegó al planeta Tierra desde una parte distante de la galaxia. Luego se fue después de compartir su conocimiento, pero no antes de darle a los mayas detalles específicos sobre su regreso. Piensa en ello como una antigua reserva de la fecha. El dios serpiente les dijo a los mayas que regresaría el 21 de diciembre de 2012. Para aquellos de ustedes que puedan recordar, estoy segura de que nunca olvidarán el caos en los días previos a esa fecha hace más de 10 años. Todos pensaron que el mundo estaba llegando a su fin. No se preocupen, todavía hay tiempo para el apocalipsis. Según el investigador Heinrich von Däniken, los mayas confundieron un poco sus fechas. Bueno, los mayas no lo hicieron, nosotros lo hicimos. La fecha del 21 de diciembre de 2012 se basó en el calendario judeo-cristiano. Ese no es el calendario en que los mayas basaron sus números. Los cálculos de von Däniken dicen que nos adelantamos unos 20 años. El verdadero regreso de la serpiente emplumada podría ser en el 2032. Podríamos estar a unos 7 años de ver a los dioses descender de los cielos. Eso casi haría que toda la locura de los últimos años valiera la pena. ¿Qué otra evidencia hay de que los mayas obtuvieron su tecnología de los extraterrestres? Existe la tumba del emperador Pacal, en la ciudad de Palenque, en México. En la tapa de su sarcófago hay una talla que muestra al emperador a los controles de lo que claramente parece ser una máquina voladora. Incluso tiene llamas saliendo de su escape. Los arqueólogos dicen que es una imagen del árbol de la vida, pero seguro que parece un cohete. Dentro del sarcófago, los arqueólogos encontraron la momia del antiguo gobernante. Se sorprendieron un poco al descubrir que era mucho más alto que la mayoría de las personas. Pacal también tenía una estructura ósea inusual y vivió casi 100 años. ¿Por qué era tan diferente de los demás? Von Däniken cree que las pirámides épicas de la ciudad maya de Tikal se construyeron en el lugar exacto que los dioses antiguos visitaban. En algún momento hubo más de 60 pirámides en Tikal, muchas de ellas alineadas con constelaciones como Orión. Las pirámides de Tikal estaban alineadas con las estrellas, al igual que las pirámides de Giza. Las pirámides de Tikal incluso se construyeron con un mineral especial llamado mica, que solo se puede encontrar a unos 4.828 kilómetros de distancia en Brasil. La mica es una sustancia altamente conductora que se utiliza en la actualidad para los condensadores eléctricos. Tal vez los extraterrestres ayudaron a los mayas a transportar el material conductor desde Brasil a Tikal, donde se instaló en sus pirámides. Las pirámides pueden haber servido para un propósito eléctrico que ni tú ni yo podemos imaginar siquiera. Esta teoría se desarrolla más en el programa Alienígenas Ancestrales. Tal vez las pirámides de Tikal sirvieron para el mismo propósito que las pirámides egipcias. De pronto los dioses, los visitantes extraterrestres, sabían cómo utilizar minerales naturales para impulsar sus naves espaciales. Tal vez flotaban sobre las pirámides mientras cargaban sus baterías. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que veremos extraterrestres en el año 2032? Cuéntame lo que piensas en los comentarios. Refrigeración natural en la peor ola de calor de la historia. El año 2024 fue brutal para la gente de la India, que sufrió una de las peores olas de calor jamás registradas. En la capital, Delhi, las temperaturas alcanzaron los 53 grados Celsius. Eso es suficiente calor para cocinar el desayuno en la acera. Para mantenerse fresco en un lugar donde no todos pueden permitirse el aire acondicionado, la gente ha recurrido a la tecnología antigua. Puedes utilizar ollas especiales hechas de nada más que arcilla para enfriar el agua potable y mantener fría la habitación de alguien. No hace tanto frío como con el aire acondicionado, pero es mejor que asarse vivo. Esta tecnología antigua no requiere electricidad, es portátil, barata y muy simple. Las ollas de barro funcionan únicamente con ciencia y física. Incluso puedes hacer uno tú mismo si tienes los elementos necesarios. Escucha con atención. Primero consigue una olla de barro adecuada. Llénala con agua. El agua comenzará a filtrarse inmediatamente en la arcilla porosa. Cuando el agua llega a la superficie, se evapora, extrayendo así el calor del aire cercano y del agua dentro de la olla. Es un efecto doble.
La evaporación mantiene el agua lo suficientemente fría para beber mientras reduce la temperatura del aire. Mantén suficientes de estas ollas de barro cerca de ti y será como estar parado en la puerta de un refrigerador. La técnica se remonta a una época que la gente ni siquiera recuerda. Uno de los creadores de estas ollas, fundador de la empresa Cold Ant, Monish Siripurapu, dijo: «Hemos perdido la pista de los sistemas tradicionales, y esa es la verdad». La gente solía saber exactamente cómo lidiar con las olas de calor utilizando materiales naturales e inventos que hoy nos parecen mágicos. Pitágoras era un aguafiestas. La mayoría de la gente conoce a Pitágoras por su famoso teorema. Lo que poca gente sabe es que el legendario matemático del siglo VI a.C. también era un poco aguafiestas en las fiestas. Él creó un invento que arruinó las bebidas de la gente, obligándolas a practicar la moderación en lugar de la glotonería. Esta extraña pieza de tecnología se le conoce como la copa de Pitágoras. Algunas personas también la llaman la copa de la avaricia o la copa de la justicia. Los arqueólogos no están seguros de que si fue pensada como una broma o una declaración contra la avaricia. La copa parece normal desde el exterior, pero por dentro es como un laberinto. Hay 4 cámaras conectadas por un pequeño tubo abierto. El tubo tiene un orificio de salida en la parte inferior de la copa. Mientras el líquido permanezca por debajo de cierto nivel, está bien. Pero cuando la copa se llena demasiado, el líquido sube por el tubo y crea un efecto sifón, y toda la copa se drena por el fondo del tubo oculto. El resultado es que todo el vino se derrama sobre la pechera de tu camisa. La ciencia detrás de la copa es sólida. Es un simple sifón de gravedad, pero aún así es impresionante considerando que esta copa fue diseñada como una broma hace 2600 años. Incluso hoy en día, los inodoros americanos con cisterna funcionan de la misma manera. Cuando el nivel del agua en la taza del inodoro sube lo suficiente, se crea un efecto que vacía la taza. La copa de Pitágoras utiliza básicamente la misma tecnología que un inodoro moderno. ¡De nada! El gran escudo de corteza de la Edad del Hierro. En los anales de la historia, pocos artefactos han cautivado la imaginación tanto como el escudo de Enderby. Descubierto en la campiña inglesa, esta reliquia de la Edad del Hierro hace 2300 años ha cambiado la forma en la que entendemos la guerra antigua. Hasta el día de hoy, solo se ha descubierto un único escudo de corteza en toda Europa. Fue encontrado en el año 2015. Es posible que nunca se recupere otro como este. Así de raros son los escudos antiguos, de corteza o de otro material. Fue encontrado cerca de Enderby, en Inglaterra, en un sitio llamado Everard's Meadows. La construcción del escudo es impresionante. Está permitiendo a los científicos comprender mejor la tecnología defensiva utilizada por los soldados durante la Edad del Hierro. Sé que ves espadas y escudos que se usan todo el tiempo en juegos y películas, pero esto es real. Y ha sido una sorpresa porque hasta ahora los científicos no estaban seguros de si los escudos de corteza eran siquiera una cosa. Esta es la primera vez que se encuentra una corteza utilizada para crear un arma de guerra. Se necesitó mucho más trabajo que simplemente juntar 2 piezas de madera en tu inventario. Para comprender completamente cómo la gente de la Edad del Hierro fabricaba sus escudos, los científicos utilizaron técnicas analíticas avanzadas como la tomografía computarizada e impresión 3D. Reconstruyeron la estructura original del escudo y así aprendieron cómo se fabricaba. El escudo se armó con listones de madera que reforzaron su estructura. El borde y el mango estaban cubiertos con un refuerzo tejido diseñado para protegerlo del desgaste. Luego, el exterior se cubrió con decoraciones de tablero de ajedrez rojo. El escudo se veía increíble y era tanto un proyecto de arte como una herramienta de supervivencia. La corteza en sí misma provenía de varios árboles diferentes, incluidos manzano, peral, espino, membrillo, álamo, avellano, aliso y sauce. Enseguida, todo se cosió con fibras de hierro y junco. No se podría simplemente raspar un poco de corteza de un árbol y hacer un escudo. Esto era un trabajo serio y un excelente ejemplo de tecnología prehistórica real. Una tecnología utilizada en algunas de las primeras guerras entre tribus rivales. Las tuberías locas de la antigua India. El sitio arqueológico de Keladi, en la India, es uno de los más misteriosos del país. Las excavaciones recientes han demostrado que las personas que vivieron aquí hace más de 2000 años eran genios. Crearon un sistema de tuberías utilizando solo arcilla. Si vives en una casa, tienes tuberías que recorren tus paredes. Pero esto no es un invento moderno. La gente ha tenido tuberías que recorren sus paredes desde hace mucho tiempo, y en la India lo hicieron mejor que en muchos otros lugares.
Las tuberías de Keladi pertenecen a un sofisticado sistema de gestión de agua. Los trabajadores tomaron arcilla cocida, le dieron forma de tubos de terracota y luego los fusionaron para crear tuberías largas. Lo que es realmente sorprendente es que las tuberías no se limitaban a las casas. ¿Cómo crees que se alimentaban las tuberías de las casas? El agua se traía desde lugares aún más lejanos, a través de una serie de tuberías urbanas aún más sofisticadas. Todo el sistema funcionaba de la misma manera que nuestro sistema actual, pero hace miles de años. El agua provenía de una fuente fresca que se encaminaba a través de la ciudad y llegaba directamente al grifo de las casas. Los arqueólogos saben poco sobre las personas que vivían en Keladi, pero pueden decir con confianza que tenían un excelente conocimiento de la ingeniería hidráulica. Uno se pregunta cómo una civilización tan avanzada se fue reduciendo a la nada. Solo quedan fragmentos de la cultura urbana en las orillas del río Baigai, no más que jirones de evidencia de la grandeza perdida. Es posible que estas tuberías de terracota sean restos de tecnología inteligente de una civilización aún mayor. Los antiguos habitantes de Keladi podrían ser descendientes de la civilización del Valle del Indo, que existió hace miles de años antes y a muchos kilómetros al norte. Si la tecnología es un remanente, ¿cuántos avances más había habido 2000 años antes? ¿Y por qué los avances tecnológicos disminuyeron en lugar de aumentar? El equipo agrícola más antiguo de la historia. Los arqueólogos han descubierto lo que creen que podría ser la máquina agrícola más antigua jamás utilizada por los seres humanos. Data de hace casi 9000 años, lo que podría situarla antes del diluvio universal. La pieza de tecnología es una de las primeras máquinas agrícolas conocidas, algo llamado trillo. Los romanos la llamaban tribulum, pero se utilizaba mucho antes de que existieran los romanos. Era una máquina tan útil que los romanos la utilizaban igual que sus antepasados prehistóricos. No solo los romanos, sino la gente de la Edad Oscura, la Edad Media y el Renacimiento. La gente seguía utilizando trillos primitivos en Europa hasta hace un par de décadas. Este invento era tan popular como la silla o el pan de molde. El trillo podría ser incluso más antiguo que el pan de molde. El trillo es sencillo, es una tabla de madera con piedras afiladas incrustadas que se podía sujetar a un animal y arrastrar sobre los cultivos recién cosechados. Las piedras afiladas separaban el grano de la paja, facilitando mucho la recolección del grano para los primeros humanos. La innovación se popularizó rápidamente y revolucionó la agricultura desde España hasta Turquía. Hasta hace poco, los científicos opinaban que el trillo era una invención tardía. Pensaban que solo surgió con las civilizaciones más poderosas de la antigüedad. Si bien un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de investigadores ha demostrado que no es así, encontraron evidencia de que se utilizaban trillos ya en el año 6500 a.C. en Grecia. Pero no todo el mundo estaba interesado en utilizar esta nueva y emocionante pieza de tecnología. Es algo así como tu abuelo y tu nuevo casco de realidad virtual. Los científicos descubrieron que ciertas regiones se quedaron atrás y comenzaron a utilizar el trillo hasta 3000 años después. Por ejemplo, la herramienta se utilizó en Oriente Próximo mucho antes de que se popularizara en Europa Occidental. Las implicaciones son emocionantes. Podría significar que la razón por la que surgieron tantas civilizaciones asombrosas alrededor de Mesopotamia podría deberse a esta pieza de tecnología. Mientras que en Europa Occidental, donde el trillo no despegó, no habían civilizaciones importantes que pudieran rivalizar con Egipto o Asiria. ¿Qué civilización te impresionó más por su uso de tecnología antigua? Cuéntame en los comentarios y gracias por ver el canal. Número 10. Lohagarh Fort. En el estado de Maharashtra, en la India, hay un fuerte en una colina que se encuentra a casi 1036 metros sobre el nivel del mar, conocido como Lohagarh Fort. Data de al menos el siglo I o II a.C., según una inscripción descubierta en 2019. Desde entonces ha pasado por varias manos y varias dinastías, a veces funcionando como un espacio habitable y un tesoro para guardar objetos de valor. Las inscripciones encontradas en el sitio sugieren que los orígenes tienen sus raíces en el jainismo, una religión que data del siglo VI a.C. Durante la mayor parte de su uso, el fuerte estuvo bajo el control del Imperio Maratha. También estuvo ocupado por el Imperio Mongol durante 5 años. Varias otras dinastías también lo gobernaron en periodos cortos. El fuerte está ubicado en la cordillera de los Ghats occidentales, que se considera una de las regiones más exuberantes y biodiversas de la India. Además del fuerte, la región alberga al menos 325 especies de vida silvestre amenazadas
visitadas a nivel mundial, este increíble fuerte antiguo ahora vigila esta gran variedad de vida silvestre. Las montañas moderan el clima tropical del área circundante y representan uno de los ejemplos más reveladores de una característica geológica que influye en el ciclo del monzón. Número 9. Templo del Sol Perdido. En 1898, los arqueólogos descubrieron el Templo del Sol del rey egipcio Nusserra de la Quinta Dinastía justo al sur del Cairo. No fue hasta finales del año 2021 que descubrieron evidencia de que el templo fue construido encima de otro templo del Sol más antiguo que data del siglo 25 a.C. El codirector de la excavación, Massimiliano Nuzzolo, explicó que los equipos de arqueología anteriores habían asumido que la construcción más antigua simplemente representaba una base inicial de la construcción del templo, pero parece que la construcción más antigua representa un edificio completamente diferente al que se encuentra encima. Esto queda claro en base a las inscripciones que nombran a los reyes que gobernaron antes de Nusserra, junto con los restos de 2 columnas de piedra caliza y otras características arquitectónicas. El primer templo estaba hecho completamente de ladrillos de barro, y el equipo encontró docenas de jarras de cerveza que aún estaban intactas. Se remonta a 1 o 2 generaciones antes de que naciera Nusserra. Ritualmente destruyó el templo de adobe para dejar espacio al que se construyó sobre él en su honor. El templo de Nusserra y otros estaban dedicados al dios Ra. Fueron utilizados como plataformas para legitimar al gobierno de un rey como hijo de Ra. Nuzzolo describió el templo de Nusserra como un lugar que se usaba para la deificación del rey, en otras palabras, para tratarlo como un dios. Era similar en diseño al templo que estaba delante de él, pero era más grande y estaba hecho de piedra. Solo se ha excavado unos pocos templos solares. Las fuentes históricas indican que puede haber hasta 6 y que todos están en o cerca del sitio de excavación de Abu Ghorab, donde se encontró el templo de Nusserra. Número 8. Campo de prisioneros. Los arqueólogos en Oswestry, en Inglaterra, cerca de la frontera con Gales, descubrieron recientemente evidencia de un campo de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. El sitio, que una vez albergó hasta 2.000 prisioneros de guerra alemanes, constaba de varios barracones repartidos por un campo deportivo y rodeado de tierras de cultivo. La evidencia sugiere que el sitio funcionó desde 1940 a 1948, 3 años después de que terminó la guerra. El líder de la excavación, John Winfer, dijo que las condiciones parecían relativamente cómodas considerándolo todo. El campamento tenía electricidad y los reclusos tenían acceso a duchas de agua caliente. Hubo juegos deportivos, actuaciones musicales y trabajos, incluida la carpintería, así como una escuela a la que podían asistir los reclusos más jóvenes. Por supuesto, como era de esperar, los supervisores del campamento disfrutaron de un alojamiento mucho más agradable y espacioso. Las condiciones de vida que experimentaron tanto los supervisores como los prisioneros son sorprendentes para los arqueólogos, quienes esperaban encontrar evidencia de un escenario mucho más sombrío. Pero la vida allí tampoco era exactamente como un campamento de verano. El equipo encontró signos de violencia, así como fugas y disturbios civiles. También desenterraron la placa de identificación de un soldado alemán, que esperan aprender más sobre la vida del hombre rastreando el número de serie. Al continuar estudiando el sitio, también esperan obtener una imagen más clara de cómo era la vida cotidiana de los reclusos y de los que dirigían el campo. Número 7. Campamento militar Pequeña Roma. Hablando de campamentos militares, la capital eslovaca de Bratislava alberga un campamento militar romano descrito por los expertos como una pequeña Roma. Conocido como el sitio de Gerulata, data de entre los siglos I y IV, formaba parte del Limes Romanus, o frontera romana. Ubicado aproximadamente a 20 minutos en automóvil desde el centro de la ciudad, estaba situado a lo largo de un límite de 3.000 kilómetros que abarcaba 3 continentes en su punto máximo, incluidos Europa, África y Asia. Gerulata ayudó a proteger la región oriental de la provincia de Panonia de Roma. Hoy en día, el sitio es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Consta principalmente de los cimientos de los edificios antiguos. Durante su apogeo, el sitio contenía asentamientos civiles, un campamento militar, torres de vigilancia, 4 cementerios, granjas y posiblemente incluso un puerto. Los arqueólogos desenterraron una gran cantidad de artefactos, incluidas monedas, fragmentos de cerámica, objetos cotidianos hechos de bronce y hierro, cuentas
piedras de ámbar y joyas de hueso en el sitio. El equipo también encontró el casco de un oficial romano dañado, que probablemente pertenecía a un oficial que murió en una guerra contra una tribu. Este sitio importante, pero poco conocido, perdió su influencia romana durante el siglo V con las invasiones de Atila el Huno y la migración de los pueblos eslavos de la zona. Es posible que los últimos romanos que vivieron aquí comerciaran con las primeras tribus eslavas, pero las interacciones fueron limitadas y de corta duración, y el sitio finalmente fue abandonado. Número 6. Maggie Wall. A las afueras del pequeño pueblo escocés de Dunning hay una pila de piedras de 6 metros de altura coronada con una cruz y obsequios de los visitantes, incluidos centavos, plumas, conchas, animales de peluche y velas de té. Escrito en las piedras con letras blancas está la declaración: Maggie Wall se quemó aquí en 1657 como bruja. A primera vista, la idea de que alguien sea quemado en la hoguera por brujería tiene mucho sentido. Entre los siglos XVI y XVIII, cerca de 40.000 residentes escoceses fueron acusados de brujería. La mayoría de ellos eran mujeres. Se estima que 1.500 personas perecieron como consecuencia de las denuncias, pero el registro histórico no contiene rastros de una mujer llamada Maggie Wall que haya sido ejecutada durante la cacería de brujas. Aún más extraño, el monumento no apareció hasta 1866. El bosque circundante se conoce con el nombre de Maggie Wall's Wood desde 1829, pero aún no explica la falta de evidencia que apunte a la existencia y ejecución de Maggie. Es posible que Maggie Wall fuera una persona real cuyos registros no sobrevivieron hasta los tiempos modernos. Según la leyenda local, un miembro de una poderosa familia llamada Rollo pudo haber tenido una aventura con Maggie y construyó el monumento por culpa. Algunos creen que Maggie fue señalada y castigada como miembro de un grupo de mujeres que atacaron a funcionarios en un intento de elegir un nuevo ministro local. Es el único monumento de este tipo, lo que lleva a otros a especular que fue construido en memoria de todas las mujeres brujas acusadas en Escocia que fueron asesinadas, pero nadie sabe con certeza, y tal como están las cosas actualmente, su suposición es tan buena como la de cualquier otra persona. ¿Qué piensas? ¿La historia de Maggie Wall simplemente se perdió en la historia? ¿Realmente fue quemada por bruja? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Una cueva compartida. Hasta hace poco los expertos creían que los neandertales en Europa se extinguieron hace unos 40.000 años, solo 5.000 años después de la llegada de los humanos modernos, y que los dos grupos no tenían contacto entre sí. Un nuevo estudio que desafía estos hallazgos afirma que nuestra especie, el Homo sapiens, entró en Europa hace unos 54.000 años, mucho antes de lo que se pensaba originalmente. No solo vivieron junto a los neandertales, sino que se turnaron para vivir en la cueva de Mandrin, en la región de Ródano, en el sur de Francia. En palabras del experto en prehistoria Michael Pretaglia, estos hallazgos tienen importantes implicaciones para comprender el movimiento de los humanos modernos fuera de África y la naturaleza de nuestras interacciones con los neandertales. El estudio es el resultado de más de 30 años de excavación e investigación que arrojaron cientos de miles de artefactos relacionados tanto con los neandertales como con los humanos. Incluidos entre la mezcla había varias herramientas de piedra o puntas que los primeros Homo sapiens usaban como puntas de lanza. Se asemejan a artefactos similares que se encontraron en el actual Líbano, a casi 3.058 kilómetros de distancia. Esto apunta a la posibilidad de que los primeros humanos hayan viajado a través del mar Mediterráneo, según el autor principal del estudio, Ludovic Smilak. El equipo no encontró evidencia de intercambios culturales entre humanos y neandertales, pero sí detectaron signos de que la cueva cambió de manos entre especies en cortos periodos de tiempo, incluida una transferencia de propiedad que tuvo lugar en el transcurso de aproximadamente un año. La paleoantropóloga Caterina Harvati explicó que si bien los humanos llegaron a Europa antes de lo que se pensaba originalmente, inicialmente no sobrevivieron por mucho tiempo. Rápidamente se extinguieron y fueron reemplazados por los neandertales hasta que una ola posterior de Homo sapiens llegó al continente. Todavía queda mucho que aprender sobre la migración de las personas modernas, pero esta investigación reciente agrega una pieza importante al rompecabezas. Número 4. Mosaico romano de élite. Los arqueólogos en Londres se sorprendieron recientemente cuando comenzaron a descubrir un mosaico romano raro y bien conservado cerca del rascacielos de vidrio Chart recién construido. La gran obra de arte de 2000 años de antigüedad formaba parte de un triclinio o piso de comedor dentro de un motel de lujo, también llamado mansio. Ya sabes, como una mansión. Eran estos lugares donde los funcionarios de alto rango y sus invitados podían disfrutar de una excelente cena, entretenimiento
entretenimiento y alojamiento para pasar la noche. Según el equipo, la habitación habría sido pintada de forma vívida y llena de sofás de comedor, mostrando el mosaico del piso, que ahora se revela al mundo. Por primera vez en siglos, consta de 2 paneles. Es el mosaico de la era romana más grande descubierto en Londres en al menos medio siglo. El más grande de los paneles probablemente data del siglo II o III. El arqueólogo, el Dr. David Neal, echó un vistazo a la pieza y la rastreó hasta un equipo de mosaicos conocido como el grupo Acanthus. Tenían su propio estilo local único, por el que habían sido reconocidos incluso en un contexto histórico. Al lado de la mansión, una vez hubo otro gran edificio romano. Probablemente fue la residencia de una familia adinerada. En el sitio se encontraron artículos que incluyen monedas, joyas y horquillas decoradas. Seguramente pertenecieron a residentes y visitantes ricos y son un testimonio de la gran riqueza que disfrutaban muchos ciudadanos romanos privilegiados. En el 43 después de Cristo, los romanos invadieron Inglaterra y establecieron Londinium. Se convirtió en el asentamiento más grande de Gran Bretaña romana y también fue una importante ciudad portuaria. La población de Londinium alcanzó su punto máximo entre 45.000 y 60.000 residentes. Partes de la ciudad todavía son visibles hoy, incluida una sección de la muralla de Londinium y partes del anfiteatro. Número 3. Santuario del desierto. Mientras excavaban recientemente un campamento neolítico en un desierto de Jordania, los arqueólogos encontraron un santuario que data de hace 9.000 años. Descubrieron el complejo ritual cerca de grandes trampas antiguas para animales conocidas como cometas, que se usaban para acorralar a las gacelas salvajes para sacrificarlas. El arqueólogo Wel Abu Aziza describió la singularidad del sitio, particularmente su estado de preservación notable. El santuario consta de 2 piedras verticales con inscripciones de figuras antropomórficas, junto con un hogar y un altar y una representación en miniatura de una trampa para gacelas. Es un descubrimiento importante que ayuda a arrojar luz sobre el simbolismo y la cultura de las poblaciones neolíticas poco conocidas. Debido a que el santuario está tan cerca de las trampas, los expertos creen que las personas que vivían aquí eran cazadores especializados y que las trampas jugaron un papel importante en sus vidas. Número 2. Entierros antiguos únicos. El verano pasado, los trabajadores del suroeste de Siberia descubrieron numerosos sitios de entierro mientras realizaban trabajos de rutina en carreteras y ferrocarriles. Los investigadores excavaron varias de las tumbas en la República de Jacasia y descubrieron que todas se remontaban a la Edad de Bronce. Las tumbas incluían los restos de varias mujeres que fueron enterradas vistiendo sus mejores ropas y joyas. Sorprendentemente, los entierros no fueron tocados por saqueadores y en su mayoría no dañados por el medio ambiente. Los expertos rastrearon las tumbas hasta la antigua cultura Karasuk, que abarcaba numerosos grupos seminómadas que se trasladaban de un lugar a otro con sus ovejas, vacas y caballos. También cultivaban durante el verano. Los enterramientos datan de hace 3.500 años hasta el siglo IX u 8 a.C. Contenían objetos funerarios como cerámica, carne y cuchillos, con tallas de cabezas de animales. Es posible que los cuchillos llegaran al lejano oriente de Rusia a través de las tribus nómadas que los fabricaron o terminaron allí a través del comercio. Encontrar asentamientos antiguos en Siberia es complicado, porque muchos, si no la mayoría, se integran perfectamente con el paisaje. En otras palabras, alguien tiene que estar realmente mirando para detectar uno. Los Karasuk enterraron a sus muertos dentro de recintos de arenisca que albergaban hasta 15 tumbas. A medida que se enterraban a los difuntos, se llenaba el recinto y se construía otro junto a él. El miembro más importante de la familia solía ser enterrado en medio de la fosa y rodeado por las tumbas de los demás. Los niños fueron enterrados fuera del recinto. A veces sus cuerpos se colocaban directamente en el suelo, pero también fueron enterrados ocasionalmente en tumbas de caja. La cultura antigua también enterraba a sus perros junto con ellos. Número 1. Enorme asentamiento romano. Durante el año 2021, los arqueólogos en Aylesbury, en Inglaterra, han estado excavando un asentamiento y cementerio romano de 2000 años de antigüedad que se encuentra a lo largo de un antiguo camino llamado Akeman Street. Desenterraron los restos de 425 personas, incluidos unos 40 esqueletos sin cabeza. Muchos de los cuerpos decapitados fueron enterrados con la cabeza de la persona entre las piernas o entre los pies. Es posible que los individuos decapitados fueran marginados sociales o acusados criminalmente, pero los investigadores creen que la decapitación también pudo haber sido una práctica normal, pero no muy común en el mundo romano. Además, el equipo encontró evidencia de cremación, que también era una práctica de entierro poco común. El cementerio parece estar dividido en 2 secciones
construcciones, lo que indica que las personas pueden haber sido agrupadas según su etnia, familia o tribu. Según la cantidad de restos, los arqueólogos creen que la ciudad experimentó una afluencia repentina de residentes durante el período romano medio y tardío, muy probablemente debido al aumento de la agricultura. Esperan aprender más a medida que continúan llevando a cabo la investigación. Número 10. Pozo de Santa Cristina. El Pozo de Santa Cristina no es en realidad un pozo tradicional y es mucho más antiguo que la propia Santa Cristina. Esta estructura ha existido durante mucho tiempo y el pozo es solo una parte de un sitio muy antiguo. Situada en la isla mediterránea de Cerdeña, fue construida por la antigua civilización nurágica durante los siglos XI y XII a.C. Estas personas eran constructores y trabajadores de piedra, extremadamente talentosos, y muchas de sus estructuras de piedra aún se mantienen en pie. Con proporciones y geometría aparentemente perfectas, parece una estructura mucho más nueva de lo que realmente es. En la entrada hay un recinto de piedra semicircular que rodea una escalera trapezoidal que conduce al subsuelo. El techo de la entrada presenta lo que parecen escaleras al revés y simulan reflejar la escalera debajo de ellas. En realidad, se conocen como una serie de arquitraves. En el interior hay un pozo que se encuentra debajo de una cúpula de 7 metros de altura. Está claro según la arquitectura sobreviviente de la cultura nurágica, que eran albañiles expertos. Son famosos por su cantería lisa y perfectamente escuadrada, que parece prácticamente moderna, pero no dejaron ningún registro escrito, y el propósito del Pozo de Santa Cristina es un misterio. La estructura era sagrada para sus constructores y funcionaba como un sitio ceremonial, pero nadie sabe qué creencias exactas inspiraron al pueblo nurágico a diseñarla y construirla. El sitio posiblemente fue utilizado por un culto al agua, ya que el acceso al pozo de agua es su principal característica. También puede haber funcionado como observatorio astronómico, un lugar al que la gente iba a observar las estrellas y otros cuerpos celestes. Cada año, durante los equinoccios, el sol se alinea directamente con la abertura y la luz del sol brilla sobre el agua. Durante un evento llamada Parada Lunar, que ocurre cada 18 años y 6 meses, la luna brilla a través del techo del pozo. Este habrá sido un día extremadamente sagrado para esta gente, y ahora puedes visitar el sitio e intentar imaginar qué tipo de rituales antiguos deben haber sucedido aquí. Al igual que los antiguos mayas y sus cenotes, la gente nurágica creó cúpulas para honrar el agua en las profundidades del subsuelo, ya que fue aquí donde la gente honró a la diosa madre y nacieron algunos de los primeros rituales. Número 9. La tabla de Shamash. Algunos dicen que la tablilla de Shamash es una prueba de la tecnología alienígena antigua. En Mesopotamia, Shamash era el dios del sol, la verdad y la justicia. Se creía que Shamash cruzó el cielo en su carro solar y luego viajó por el inframundo por la noche mientras se preparaba para el nuevo amanecer. Esta historia se remonta aproximadamente al 3500 a.C. Avanzó rápidamente hasta el siglo XIX. Los arqueólogos descubrieron la misteriosa tabla de Shamash en el sitio de Tel Abu Jaba de Irak. Esta fue una ciudad babilónica donde todos adoraban al dios Shamash. La tableta parece representar a Shamash como un dios enorme e imponente, mucho más grande que sus sujetos humanos. También tiene símbolos celestiales y una gran pieza de tecnología extraña en el centro de la escena. La sugerencia es que los babilonios tenían algún tipo de tecnología cósmica que les permitía reunirse con deidades extremadamente grandes. Estas deidades, como Shamash, pueden haber sido en realidad extraterrestres antiguos que tuvieron contacto con las primeras civilizaciones humanas. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. Napta Playa. Napta Playa es uno de los círculos de piedra más antiguos del mundo. Está ubicado al sur del Cairo actual, en el desierto de Nubia, uno de los entornos más calurosos, secos e inhóspitos del mundo. El sitio es tan antiguo que es anterior a la era predinástica de Egipto, y es posible que sea el lugar donde se originó la astronomía en el antiguo Egipto. En otras palabras, podría ser el templo más antiguo dejado por la civilización que finalmente se convirtió en el antiguo Egipto. Las rocas están perfectamente alineadas con las 4 direcciones cardinales. Fueron organizadas por una civilización que existió hace 7500 años y de la que los eruditos no saben mucho. Los investigadores creen que la formación puede haber sido utilizada para rastrear los equinoccios de verano y otoño, aunque probablemente mucho más que eso. El antropólogo Fred Windorf descubrió el sitio en 1974, cuando estuvo a punto de pasar junto a él sin darse cuenta de su importancia. Afortunadamente echó un segundo vistazo y encontró los restos de una sociedad antigua que se dedicaba
implicaba rituales culturales complejos. Estas estructuras de piedra los distinguen de los cazadores-recolectores que vivieron en ese momento, cuyas tradiciones eran mucho más simples. Nabta Playa era parte de un creciente cuerpo de evidencia de que los pueblos antiguos sabían mucho más sobre las estrellas, los cuerpos celestes y el movimiento de la Tierra de lo que les damos crédito hoy en día. Número 7. Puerta Estelar Antigua. En el increíble sitio de Anuradhapura, en Sri Lanka, hay lo que algunos creen que es el antiguo portal estelar. Esta puerta estelar podría haber sido utilizada para teletransportar a personas antiguas a través del cosmos a lugares misteriosos lejanos en el universo. Pero comencemos con el principio. Anuradhapura, también conocida como la Tierra de Reyes, fue una ciudad sagrada construida en el 377 a.C. Hoy está en el corazón de la cultura budista en Sri Lanka. Aquí hay algunos templos budistas, estupas gigantes y el sitio atrae miles de devotos peregrinos al año. Pero hay un símbolo curioso tallado en el costado de una ruina rocosa que nadie puede descifrar. Ha estado intrigando a los arqueólogos e historiadores durante más de un siglo. La mayoría de los científicos convencionales están de acuerdo en que se hizo como una especie de carta estelar cósmica, aunque se sabe poco sobre lo que muestra la carta o cuál puede haber sido el propósito. Para hacer las cosas aún más extrañas, los iconos grabados en el gráfico son diferentes a cualquier otra cosa en el área. Casi parece como si una cultura de personas completamente diferente hubiese hecho el gráfico. Esto ha provocado la especulación de que la carta estelar es de hecho una puerta estelar antigua, quizás abandonada por una raza de seres que tenían mucho más conocimiento sobre el espacio y el tiempo que nosotros hoy, o simplemente los antiguos, una vez más, tenían mucho más conocimiento sobre el mundo de lo que le damos crédito. Y ahora el número 6, pero primero quería darles un gran saludo a todos. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Luz del Faraón. Debajo del poderoso templo de Hathor en Dedera hay una imagen interesante tallada en la pared de un pasaje subterráneo que parece mostrar a un antiguo faraón experimentando con una bombilla. En la talla se puede ver claramente al faraón con una bombilla de luz muy grande, con la bombilla incluso teniendo un filamento y conectada a un cable. Parece que los egipcios pudieron haber ideado la bombilla muchos años antes de que naciera Thomas Edison. Pero al más puro estilo egipcio, la representación de la bombilla está llena de misterio. Los expertos dicen que la bombilla es en realidad un símbolo sagrado y la forma es solo una coincidencia. El filamento en el interior es el dios creador de las serpientes, Har-Somtus, o Horus, unificador de las dos tierras. El bulbo puede ser el útero de una diosa sostenida por una flor de loto que se parece al casquillo del bulbo. Hay muchos motivos similares en todo el templo, y aunque es divertido creer que los antiguos egipcios pudieron haber tenido electricidad, no hay evidencia de fragmentos de vidrio, enchufes de metal o filamentos de ningún tipo. En realidad, estos símbolos están mucho más relacionados con la mitología egipcia antigua que con la tecnología moderna. Los expertos nunca han encontrado una bombilla fabricada en el antiguo Egipto, aunque estas extrañas imágenes parecen sugerir que descubrieron cómo funciona la electricidad mucho antes que cualquier otra cultura. La luz de Dendera simboliza la representación del dios Sol emergiendo de una flor de loto, que es una divertida coincidencia que tiene la misma forma de una bombilla moderna, dándonos un rayo de luz solar siempre que lo deseemos. Número 5. Templo del Agua Inca. El Templo del Agua Inca es el sitio arqueológico de Ollantaytambo, en Perú, y fue erigido para adorar a sus deidades del agua. Es una de las cosas más impresionantes que jamás construyeron los incas, aunque la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Era una fuente de agua avanzada que superó los estándares ordinarios de la ingeniería y la construcción inca. También es notable porque el templo está situado a más de 2.743 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, a pesar de la intensa altitud y el clima seco del desierto, los incas lograron desviar una serie de arroyos y canales, usándolos para incorporar fuentes de agua muy avanzadas. Estas fuentes cuentan con un conocimiento relativamente moderno de los principios hidráulicos. Usando estos principios, los incas crearon más de una docena de cascadas de flujo continuo que se utilizaron como fuentes ceremoniales. Incluso después de 1000 años, el agua en los arroyos continúa alimentando las fuentes, fluyendo entre los bloques como si el templo hubiera sido construido ayer. Número 4. Vidrio flexible. A los fenicios se les atribuye el desarrollo del primer vidrio artificial, que finalmente se trabajó en todo el Imperio Romano. Pero la leyenda sostiene que los antiguos romanos inventaron un vidrio flexible y rompible llamado Vitrum flexile. Esto supuestamente sucedió durante el reinado de Tiberio César. El autor y filósofo romano Plinio el Viejo escribió que el emperador Tiberio César prohibió el vidrio flexible para evitar que los valores del oro, la plata, el cobre y otros metales preciosos cayeran en picada.
inventada, pero Plinio el Viejo también admitió que la historia podría no ser cierta. En su novela satírica, Satyricon, Cayo Petronio escribió que el hombre que inventó el vidrio flexible se lo mostró a Tiberio César arrojando una taza al suelo. No se rompió y el emperador se sorprendió. La copa estaba ligeramente abollada por el impacto de golpear el suelo, por lo que el vidriero usó un pequeño martillo para darle forma. Después de enterarse de que este hombre era la única persona que sabía cómo hacer ese vidrio, Tiberio César lo ejecutó por la misma razón que mencionó Plinio el Viejo: mantener alto el valor de los metales preciosos. Los investigadores modernos dudan que el vidrio flexible haya existido realmente, especialmente desde que Plinio el Viejo mencionó que la veracidad de la historia es dudosa, pero los expertos han intentado averiguar si existía, de qué estaría hecho, y hasta ahora han llegado con las manos vacías. ¿Fue esta quizás una receta secreta hecha por un inventor solitario? ¿Conocimientos perdidos del mundo antiguo? Lo más cerca que han llegado los científicos a la creación de vidrio flexible fue agregando óxido bórico a la receta, pero esto no hizo que el vidrio fuera flexible, simplemente fortaleció el material y lo hizo más resistente a la ruptura. Incluso si el vidrio flexible fuera real, es muy probable que nunca sepamos de qué fue hecho y su inventor se llevó la receta secreta a la tumba. Número 3. Antídoto universal. Mitrídates IV Eupator del Ponto fue un gobernante despiadado que reinó del 120 al 63 a.C., orquestó asesinatos en masa y fue uno de los enemigos más formidables de la República Romana. Pero tener enemigos tiene un costo, y Mitrídates estaba paranoico de que alguien intentara matarlo. Su padre había sido envenenado hasta la muerte, por lo que le preocupaba que pudiera correr el mismo destino. Y seamos realistas, en el pasado era muy probable que te envenenaran, incluso tenías que tener cuidado con tus propios amigos. Mitrídates estudió y experimentó hasta que encontró la solución perfecta, un antídoto universal llamado mitrídato, que era efectivo contra todas las toxinas conocidas en ese momento. Según Plinio el Viejo, contenía alrededor de 50 ingredientes que se molieron en una mezcla de miel y se convirtieron en tabletas. Para demostrar que funcionaba, el implacable déspota consumió y sobrevivió a dosis fatales de veneno frente al público. Comenzó a usar el brebaje con regularidad y desarrolló tolerancia a numerosas toxinas. La leyenda afirma que cuando estuvo rodeado de enemigos a punto de ser derrotado, Mitrídates intentó suicidarse con veneno, pero fracasó ya que era casi inmune y tuvo que pedirle a un soldado que lo matara. El mitrídato siguió siendo popular durante siglos, fue una de las drogas más buscadas durante la Edad Media y el Renacimiento, especialmente en Italia y Francia. Ya sabes, los Medici y los Borgia se mataban entre sí, pero la fórmula se perdió y los investigadores modernos solo pueden especular sobre lo que contenía la supuesta droga milagrosa. Número 2. Sacsayhuamán. Construida durante el siglo XV en las afueras de lo que hoy es Cusco en Perú, Sacsayhuamán fue la capital histórica del Imperio Inca. El antiguo complejo amurallado se encuentra en una colina empinada de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Sus paredes están tan bien ajustadas que ni siquiera la tecnología moderna puede explicar la precisión. Para darte una idea, un trozo de papel no cabe entre las enormes piedras que se utilizaron para construir este modelo de ingeniería. Además, los cantos rodados encajan con precisión y sin el uso de mortero. Cada piedra pesa hasta 220 toneladas y son algunas de las más grandes utilizadas en cualquier edificio prehispánico de América del Sur. Los científicos no saben cómo los incas construyeron el sitio. Sería extremadamente difícil hacerlo con herramientas y tecnología modernas, pero los incas ni siquiera tenían herramientas de hierro o conocimiento de la rueda. El sitio es desconcertante, porque quizás el problema es que no les damos suficiente crédito a los incas por tener el ingenio puro que se requirió para construirlo. Los conquistadores españoles no creían que los pueblos indígenas, a quienes veían como atrasados e incivilizados, fueran capaces de crear un complejo tan magnífico. En cambio, los colonizadores concluyeron que los espíritus malignos eran los responsables. Incluso hoy en día, la gente recurre rápidamente a teorías sobre extraterrestres antiguos, lo sobrenatural y conspiraciones, cuando se trata de explicar los sitios maravillosos y antiguos que desafían el entendimiento. Pero probablemente sea mucho más realista admitir que los constructores eran extremadamente inteligentes y hábiles, y que simplemente no hemos descubierto cómo lo hicieron. Número 1. Hormigón romano. El hormigón romano forma parte de nuestra vida cotidiana y es una simple mezcla de cemento, agua, arena y rocas que se inventó durante el siglo XVIII. Es el material de construcción más utilizado en el mundo. Sin embargo, los antiguos tenían sus propias versiones. Los persas, egipcios, asirios y romanos usaban hormigón y era especialmente popular en todo el Imperio Romano. Los romanos tenían la mejor receta de todas. De hecho, los romanos se les atribuye el mérito de perfeccionar el hormigón. Su fuerte
fuerza y durabilidad se puede ver en algunos de sus edificios, que aún se mantienen en pie más de 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Esto es a la vez impresionante e impactante, especialmente porque el concreto moderno puede romperse en tan solo 50 años, según la autora de Science, Sara Ahmad. Los científicos descubrieron que el hormigón romano se fortalecía con el tiempo. En los lugares donde la ceniza volcánica se había disuelto, se había formado un mineral raro llamado tobermorita de aluminio. Los romanos pudieron haber causado este efecto al verter agua de mar en su mezcla, haciendo que reaccionara con la ceniza volcánica para producir tobermorita de aluminio y otro mineral duro llamado filipsita. Desafortunadamente, este proceso puede llevar siglos y no es práctico para el uso moderno. Los científicos esperan desarrollar una solución similar, pero de forma más rápida. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas tecnologías te pareció más increíble? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.